Buenas noches, ¿se me escucha fuerte y claro? Buenas noches, ingeniero. Sí, yo le escucho bien. Ok, perfecto. Ya vamos a comenzar nomás entonces mientras ingresan los demás. Entonces, la anterior clase habíamos dejado ya en el diseño del título en función al tipo de monografía que estábamos realizando. Bueno, para esta clase voy a tratar de completar ya casi todo el cuerpo de lo que es la monografía para que así ya al siguiente le vaya dando su primer borrador. A ver, un momentito. Ya. Bueno, como les mencionaba, hoy voy a tratar de terminar toda la parte mm, teórica sobre lo que es una monografía. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Una consultita. Yo me estoy incorporando a los cursos después de una vacación Ya, y he estado queriendo ver los videos y bueno, están en muy baja calidad. No sé si podría tal vez subir al Drive y subirlos en alta calidad. Lamentablemente esto del Meet no es muy bueno, ¿no? Siempre es mejor utilizar Zoom. mm, vuelvo a recalcar, esto está en 1080, está en el YouTube, pero de todas formas lo voy a subir al Drive, el mismo video que he grabado. Después de esta clase lo voy a subir, no Ya, habría yo le voy a problema. mandar una factura de lo que yo estoy viendo para que me crea. Claro, pero sí, yo lo subo en 1080. Sí, y eso, igual el video que voy a subir al Drive en 1080 va a estar también. Ujú. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Listo, continuamos entonces. La anterior clase habíamos dejado ya, habíamos alcanzado a hacer lo que son los tipos de monografías y en base al tipo de monografía habíamos hecho ya el diseño, la parte del título, ¿no? Entonces, en la plataforma también ya está ahí habilitada para que ustedes coloquen el título. Bueno, debido al tiempo también que se tiene para esto, para el lunes ya voy a pedir el título y todo lo que voy a avanzar hoy, todo el avance que vamos a hacer hasta el día de hoy, para el día lunes. Entonces, para eso, por favor, vamos a continuar con la parte de redacción del cuerpo de la monografía, en este caso la parte 2. Una vez que ya hayamos delimitado el título, entonces ya vamos a ver qué es lo que es el planteamiento del problema. Como les menciono, voy a hacer un repaso rápido. Todos ustedes ya deben haber tenido una experiencia al realizar sus documentos en tesis, etcétera, proyectos de grado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera voy a hacerlo lo más rápido posible para ir a manejar un poco más sobre lo que es la plantilla en Word, como les había mencionado, para hacer algunas citas bibliográficas en APA y todo eso, ¿no? Para que todo ya esté completo y para que ustedes ya puedan realizarlo de manera fácil y rápida. Entonces, el planteamiento del problema, como se sabe, ya en el planteamiento del problema es aquella sección donde se busca identificar, definir y delimitar claramente la situación problemática. ¿Ya? Entonces, esta es la base de todo el documento, porque de acá nace lo que son los objetivos, inclusive en base a esto se hace el título, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hay que hacer una minuciosa identificación del tema o fenómeno específico que se va a presentar, ¿ya? Eh, una vez que se haya identificado el problema, como se refiere, es una monografía, o sea, solamente se toca un tema en específico. Y obviamente el problema tiene que ser de esa misma índole, ¿no? Entonces, al identificar el problema, este tiene que ser de un tema en específico, ¿no? Entonces, una vez que se haya identificado el problema, se procede a la formulación del mismo, ¿ya? Entonces, este se debe desarrollar de manera deductiva, ¿ya? ¿A qué se refiere de manera deductiva? Aquí está el esquemita que se requiere, ¿no? Primero, en el planteamiento del problema hay que ver esa problemática que hemos identificado, hay que verlo en un panorama mundial, ¿ya? Después, en la redacción hay que reducirlo, ¿ya?
a lo que es un panorama a nivel continental. Después hay que reducirlo a un panorama nacional, después a un panorama regional y ahí hay que comprimirlo, ¿no? Hasta el problema específico, hay que llegar al problema específico que estamos planteando, ¿no? A eso se refiere entonces cuando dice se debe desarrollar de manera deductiva. Entonces, este es un esquemita, ¿no? Un árbol de ideas, ¿ya? Que se puede utilizar. Por ejemplo, el tema ya es impactos ambientales del turismo en Bolivia, por decir, ¿no? Estos son ejemplitos que que he extraído de varios textos, ¿ya? Entonces, los temas que se pueden abordar acá, por ejemplo, son degradación de ecosistemas naturales, impacto de la fauna, etcétera, y de esa manera, en base a estos, se va comprimiendo a lo que es el tema principal, ¿ya? Que es el impactos ambientales del turismo en Bolivia. Entonces, en base a eso, se va identificando ya el problema que se quiere analizar en la monografía correspondiente. Aquí hay varios, ¿no es cierto? En base al título ya se tiene este, por ejemplo, degradación de ecosistemas, impacto en la fauna, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Del planteamiento del problema. El título de la monografía, como se mencionaba hace un momento, dice impactos ambientales del turismo en Bolivia. Ese es el título. ¿Ya? Eso ya ha sido analizado el tipo de monografía que se va a hacer y en base al tipo de monografía ya se está colocando aquí el título, ¿no? Entonces, en base a este título, este ejemplo indica lo siguiente. Miren, la redacción, ya estamos en la redacción, ¿ya? Entonces, miren, aquí indica, primero comienza así, a nivel mundial y empieza a explicar todo lo referido a nivel mundial. Es muy necesario, en este caso, las citas bibliográficas, ¿ya? Para esta parte. Es muy necesario que esté respaldado el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, como se había mencionado hace un momento, el desarrollo es de manera deductiva y estamos empezando de lo más, de la parte global, ¿no? A nivel mundial estamos empezando. La redacción continúa, miren, a nivel, en el continente sudamericano, ¿ya? Y aquí empieza a explicar la problemática en el continente sudamericano. Y obviamente con su referencia bibliográfica respectiva, ¿no? Una vez que ha tomado en cuenta la parte, en este caso continental, ahora en la redacción de este ejemplo ya está colocando lo que es en el contexto boliviano aquí. Es muy necesario no repetir el mismo inicio en el párrafo, ¿no es cierto? A nivel continental, a nivel nacional, etcétera. Pero aquí está haciendo a nivel mundial, luego aquí ya cambia en el continente sudamericano y aquí en el contexto boliviano ya lo está colocando, ¿no? Entonces aquí ya está explicando en la parte que ocurre en el país, sobre la problemática que se está queriendo abordar en este ejemplo, ¿no? Y aquí está su referencia bibliográfica. Luego de que ya se ha hecho el análisis a nivel nacional, ya la parte comprimida está acá, ¿no? Aquí está. Entonces, aquí está la parte comprimida que dice, ante el desarrollo del turismo sin regulación adecuada, ha generado impactos negativos ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo está haciendo de manera detallada ya, ¿no? Aquí sigue haciendo la redacción, ya está citando, ¿ya? Y sigue y continúa con el planteamiento ya, pero específico, ¿no? Ya lo ha compreso, ya ha hecho una parte comprimida desde el nivel mundial hasta esta parte. Una vez que ya se ha redactado, en este caso, el problema, ¿ya? Una vez que se ha planteado el problema, ¿ya? Ahora se tiene que realizar la redacción de la pregunta de investigación, ¿ya? Entonces, la pregunta de investigación, en este caso, ya enmarca de forma específica y clara lo que el planteamiento del problema quiere decir,
¿no? ¿A dónde quiere? ¿Cuál es la pregunta entonces, no? Entonces, algunas características para formular la pregunta. Una, tiene que ser clara y precisa. Y en este caso, tiene que ser centrada en el tema específico, como les había mencionado, ¿no? Una vez que se ha comprimido ya el problema a lo específico, entonces justamente ahí ya se realiza la pregunta de investigación, ¿ya? Les vuelvo a recalcar, tiene que estar focalizada en el problema que se ha redactado, ¿no? Y lo más importante, tiene que ser investigable. Entonces, para la pregunta de investigación se tienen pronombres interrogativos. Varios en esta lista están, ¿no? Estos se pueden utilizar los que ustedes están viendo acá, ¿no? Estas diapositivas también ya las estoy subiendo a la plataforma. Las anteriores del lunes ya están todas, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a la formulación de la pregunta de investigación. Primero tiene que estar el pronombre de investigación. Aquí está, justamente lo que estábamos viendo acá, ¿no? Después, aquí ya tiene que estar lo que es el título de la monografía. Obviamente, ya se les había recalcado, el título de la monografía tiene que ver con el planteamiento y con los objetivos y con la justificación, todo va relacionado, entrelazado, ¿no? Entonces, de ahí nace lo que es la pregunta de investigación. En este caso, para el ejemplo, ya vamos a seguir con el mismo título, Impactos ambientales del turismo en Bolivia, ¿ya? Entonces, la pregunta de investigación va a ser, aquí está, miren, el pronombre interrogativo sería el que está utilizando, ¿cuál es? ¿No? Entonces, el título, justamente aquí está, Impactos ambientales del turismo en Bolivia. Entonces, aquí está, ¿no? Como aquí mencionaba, el pronombre interrogativo y el título de la monografía. Entonces, con unos conectores ya se vuelve la pregunta de investigación, ¿no? En este caso, estos serían los conectores de aquí. Entonces, ya está la formulada así de simple, ¿no? ¿Cuáles son los impactos ambientales del turismo en Bolivia? ¿No? Entonces, de esa manera se realiza la pregunta de investigación, la formulación de la pregunta de investigación. Aquí tenemos otro ejemplo. El título de la monografía es Calidad de servicios en el transporte urbano de la ciudad de La Paz. Ese es el título, ¿no? Y aquí ya está utilizando el pronombre interrogativo. ¿Cómo? Que está en esta lista de acá, ¿no? Aquí está, el segundo sería, ¿ya? Y el título es Impactos ambientales perdón, el título es Calidad de servicios en el transporte, todo esto es el título. Y estamos utilizando unos conectores y listo, pare de contar. Ya está formulado la pregunta de investigación, ¿no? Como les menciono, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible esta parte, así que no sé si tienen alguna pregunta, así para pasar ya a la parte de objetivos y todo eso. Muy bien, entonces vamos a la parte de objetivos, ¿no? Voy a redundar, voy a repetir esto muchas veces, ¿sí? El título del tema que ustedes ya lo deben tener, entonces ya va entrelazado con lo que es el planteamiento del problema. Y al general la pregunta de investigación, entonces todo eso ya va entrelazado con los objetivos, ¿no? Entonces, el objetivo es una forma de identificar, ¿no? Qué se va a poder lograr, qué se pretende hacer, qué se pretende analizar, qué se pretende resolver del tema que se está planteando, del problema, ¿no es cierto? Del problema que se está planteando, ¿no? Entonces, hay dos partes de los objetivos, ¿no? El objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general engloba ya a los objetivos específicos. En este caso sería como un rompecabezas. Los objetivos específicos serían las piezas y cuando se arman estos ya tenemos lo que es el objetivo general, ¿no? O como en una pizza, ¿no? Las partes serían los objetivos específicos. Cada trozo de pizza serían los objetivos específicos y cuando se los coloca en uno,
serían el objetivo general, ¿no? Entonces, como se les vuelve a recalcar, es la meta principal el objetivo general, ¿ya? Que es la meta principal, es el global, ¿ya? Amplía todo, ¿no? Abarca todo el trabajo, todo el tema. Entonces, ¿cómo se lo formula? En este caso, se necesita un verbo en infinitivo. Nuevamente, el título de la monografía, y al articular estos dos, se tiene el objetivo general, como aquí se puede apreciar, ¿no? Entonces, vamos a revisar. Aquí tienen un listado de los verbos que se pueden utilizar, ya en función del tipo de monografía que estén haciendo, ya, y de la metodología que van a aplicar en base al tipo de monografía que van a hacer, ¿no? Esta es toda la lista. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? El título de la monografía, vamos a utilizar el mismo para que se entienda. Indica impactos ambientales del turismo en Bolivia, ¿no? Ya habíamos formulado la pregunta que dice cuáles son los impactos ambientales del turismo en Bolivia, ¿no? Esa era la pregunta. Entonces, el objetivo general, nuevamente, aquí está el verbo determinar, dice, ya como aquí está, dice el verbo en infinitivo, ¿no? Determinar, y aquí está el tema, impactos ambientales del turismo en Bolivia. Entonces, lo único que está haciendo acá es hacer una conexión aquí, ¿no? Entonces, el objetivo general, les vuelvo a recalcar, todo va en cascada, ¿no? El título, después la pregunta de investigación tiene que ver con el título, ¿no? Como aquí está. Y el objetivo general, obviamente, tiene que ver con el título. En este caso, va a determinar ya los impactos ambientales del turismo en Bolivia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otros ejemplos, pero el principal que vamos a hacer es este, ¿ya? El de impactos ambientales del turismo en Bolivia. Aquí tenemos otros modelitos de ejemplos, ¿no? El título de la monografía, como en el anterior caso, esta es calidad de servicios en el transporte urbano de la ciudad de La Paz, puede ser, ¿ya? Ya habíamos formulado la pregunta de investigación, ¿ya? Que era cómo es la calidad de servicio en el transporte urbano de la ciudad de La Paz. Entonces acá el objetivo general, nuevamente, el título sería, aquí está, el título de la monografía es calidad de servicios en el transporte urbano de la ciudad de La Paz. Aquí estamos colocando el verbo en infinitivo, ¿ya? O sea, en este trabajo seguramente va a hacer una descripción de los servicios de transporte, ¿no? Y aquí está el conector. De esa manera, entonces. Los objetivos específicos, como les había mencionado, son las fichas, ¿ya? Que componen cuando se arman el rompecabezas sería el objetivo general, ¿no? Entonces, los objetivos específicos son metas concretas, ¿ya? Que van armando, que van a hacer cumplir el objetivo general, ¿ya? Aquí vamos a tocar un poquito cuáles son las características, ¿ya? Les había mencionado ya que tienen que ser concretos, ya tienen que ser, obviamente, puntuales, que tienen que ser alcanzables, ¿ya? Eso implica que se puedan realizar. Después, obviamente, como les había mencionado, sí o sí tienen que estar relacionados al objetivo general. Valga la redundancia, los objetivos específicos, por eso está en plural, son varios, se los arma para cumplir el objetivo general, ¿no? También tienen que estar delimitados en el tiempo, ¿ya? Tienen que estar realizados en un periodo determinado de tiempo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Nuevamente, con el tema que estamos analizando, impactos ambientales del turismo en Bolivia, ¿ya? En este caso, la pregunta de investigación ya la tenemos acá, ya sabemos cómo formularla, y hace un momento ya hemos formulado el objetivo general,
simples y sencillo determinar los impactos ambientales del turismo en Bolivia. ¿Listo? En mi caso, ya los documentos para la parte del objetivo, alguna vez he revisado algunos documentos y comenzaban con otro texto acá, tal vez el objetivo general planteado es dos puntos determinar, menciona, ¿no? Entonces, para esto ya está el título, ¿no? Dice objetivo general, como está aquí en la plantilla, miren. Aquí está, aquí está. Ya está el título aquí, entonces aquí hay que comenzar con el verbo en infinitivo, etcétera, ¿no? Esta es la plantilla que eh, ya más o menos he ido modificando para que ustedes puedan descargar toda la información que vayan recopilando, todo lo que van a hacer, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcarles, así de sencillo tiene que estar planteado, ¿no? Nada redundante, directo al grano, ¿no? Comienza con el verbo en infinitivo. Ahora vamos a lo que estábamos analizando, los objetivos específicos, ¿ya? Entonces, para cumplir el objetivo general, que es determinar los impactos ambientales, ¿ya? En este caso tendríamos que colocar acá 1. Para determinar esos impactos ambientales necesitamos identificar, por ejemplo, áreas vulnerables, ¿ya? Esa es una ficha, una pieza del objetivo general, ¿ya? Luego, evaluar el consumo de uso de recursos naturales, eso es otra ficha importante, ¿no? Y el otro, estudiar la alteración de la biodiversidad. Todos estos tres, al cumplir estos tres, al identificar las áreas vulnerables, al evaluar el consumo de recursos naturales y al estudiar la alteración de la biodiversidad, vamos a lograr cumplir el objetivo general, que es determinar los impactos ambientales, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos más, ¿ya? El segundo ejemplo, que era sobre la calidad del servicio de transporte, ¿ya? Ahí ya teníamos planteado la pregunta de investigación y también ya teníamos planteado el objetivo general, ¿ya? Entonces aquí, de la misma manera, los objetivos específicos tienen que ayudar a cumplir el objetivo general. En este caso, para eso la primera ficha que está utilizando es evaluar la satisfacción, ¿ya? De los usuarios aquí, por ejemplo. En este otro está analizando la infraestructura de transporte, ¿no? Y aquí está estudiando, va a estudiar la eficiencia del sistema de transporte. Son tres cosas importantes que va a analizar, o tres objetivos importantes, ¿ya? Para poder cumplir el objetivo general, ¿no? Entonces, de esa manera se plantean los objetivos, el general y los específicos. Vamos a lo que es la justificación, ¿ya? La justificación, en pocas palabras, es una manera de presentar, de poder mencionar al lector de ha sido la causa, cuál ha sido la razón, ¿ya? Para que se haya generado este tema, se haya planteado el problema de este tema, etcétera, y cómo se lo va a resolver, cuál ha sido la razón de esta monografía, ¿no? Entonces, como se menciona acá, es una parte fundamental de una monografía. Que la justificación busca responder las siguientes preguntas, ¿ya? Como se les había mencionado, ¿cuál es la relevancia y la importancia de este tema de investigación? ¿Ya? El otro, ¿cuáles son las brechas o problemas existentes en el conocimiento actual sobre ese tema? ¿Ya? En este caso, la justificación implica explicar la importancia de ese tema de investigación, ¿ya? Y el otro es poder explicar de que se está llenando algún vacío sobre un tema global, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego, otras preguntas que requiere responder la justificación, ¿ya? ¿Cómo va a contribuir? ¿Qué beneficios se esperan de este tema de investigación? ¿No? La otra pregunta
cómo se relaciona, ¿ya?, el estudio con el campo de conocimiento más amplio. ¿Cuál es la relación del tema con el campo de estudio? ¿Ya? En este caso, con la línea de investigación puede ser, ¿no? Y la otra pregunta tiene que ver las aplicaciones de ese tema, ¿no? A dónde puede llegar, cómo se puede aplicar el tema que se está investigando, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Ya, en esta parte no hay una formulación así como el planteamiento del problema o la pregunta de investigación o los objetivos o el mismo título, ¿ya? Aquí ya basta responder estas preguntas que hemos hecho acá, ¿ya?, para justificar este tema que estamos realizando, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo, como se les había mencionado, y aquí menciona el rendimiento académico de los estudiantes en la educación secundaria es un tema de preocupación tanto a nivel educativo como a nivel social. Ya está tratando de justificar, ¿ya?, en esta parte, ¿ya?, en la parte educativa sobre el tema que se está estudiando, ¿no? Entonces, luego sigue con otro justificativo. Existen numerosos factores que pueden influir en el desempeño académico aquí, ¿no? Sin embargo, aquí dice, sin embargo, uno de los enfoques prometedores para mejorar el rendimiento estudiantil es la implementación de programas de tutoría. Aquí ya está viendo algo aplicativo, ¿no?, de cómo se podría aplicar este tema, ¿no? De esa manera, entonces. Bueno, hasta ahí es la parte de lo que se referiría al planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación, ¿ya? Que en este caso, la anterior clase estábamos ya diseñando esto. Les había mencionado que es muy necesario que sepan cómo se maneja esto, ¿no? Esto ya es una plantilla automatizada. La anterior clase ya hemos hecho el inicio, ¿no?, de cómo se maneja todo esto, ¿ya? Entonces, a ver, ¿dónde están? Aquí. En esta parte se va colocando. Ustedes van a escribir aquí directamente todo lo que van a hacer. Una vez que escriban aquí, pueden colocar esto tiene que utilizar para párrafo, ¿ya? Si es que han hecho en otro documento, copian del otro documento y lo pegan aquí y le presionan aquí donde dice estilo. Esto es para todo el formato de párrafos que se va a utilizar, ¿ya? Entonces, de esa manera, hasta aquí ya hemos hecho, hasta la justificación, ¿ya? Perdón, hasta aquí. Objetivos de la investigación. Objetivos, ¿ya? Ahora vamos a lo importante, al marco teórico conceptual, ¿ya? En este caso, el marco teórico conceptual en una monografía o investigación es una sección muy importante donde se hace el respaldo teórico, donde se coloca el respaldo teórico, ¿ya?, del tema que estamos realizando. Aquí vamos a ver, ¿ya? ¿Ya? Primero que nada, la fundamentación teórica es un respaldo de toda la parte teórica de tu tema de investigación, ¿ya? Tiene que ir relacionado, obviamente, eso es muy importante, ¿ya? Todos los conceptos que se colocan acá tienen que ir relacionado al tema, ¿ya? Todo tiene que estar relacionado con el tema, ¿ya? En este caso, como se les había mencionado, es el respaldo teórico que se tiene del tema, entonces este ayuda a justificar la relevancia del problema de investigación, ¿ya? Después, a ver, aquí está el marco teórico conceptual, cómo se lo puede estructurar, ¿ya? Volvemos al tema que estamos, ¿ya? Impactos ambientales del turismo en Bolivia, ¿ya? Pueden, en este caso, dividir el marco teórico conceptual en dimensiones. Una dimensión muy importante de este tema es el turismo,
¿ya? Entonces, del turismo se puede sacar definiciones y algunas otras características más, ¿ya? Después, del mismo título, ya necesitamos saber sobre los impactos ambientales. Entonces, igual se van colocando aquí las subdimensiones, ¿ya? Que van a englobar a lo que es, que van a encuadrar a lo que son los impactos ambientales. Una vez que se tenga eso, la combinación de los dos impactos ambientales del turismo. Igual, aquí están algunos tópicos que van a encuadrar, que van a enmarcar a esa dimensión, ¿no? Entonces, una vez que se haya estructurado de esta forma, ya, vamos acá y el marco teórico ya se viene así de esta manera. Primero está turismo y con todos los temas, subdimensión, aquí está, definiciones, impactos, que está aquí, ¿no? Definiciones, impactos, etc. La segunda dimensión sería impactos ambientales, que está aquí, ¿no? Y aquí están sus subdimensiones, que están en la tabla también, ¿ya? Y el tercero sería impactos ambientales del turismo, que está aquí. Y aquí están sus subdimensiones, ¿no? Entonces, de esa manera, podemos copiar esto. A ver, una vez que hemos planteado esto, vamos a tratar de copiar. Vamos a ver cómo sale. Aquí. Vamos a borrar todo esto. Ahí está. Y lo vamos a pegar. Siempre hagan pegado especial y texto sin formato, ¿ya? Para evitar... perdón, ¿qué ha pasado? Copiar, ahora sí. Y lo pegan acá, ¿ya? Vuelvo a recalcar, mucho mejor si hacen pegado especial, texto sin formato aquí, ¿ya? Eso para evitar de que esta estructuración que dice aquí estilos que hemos hecho en la anterior clase, hay otros documentos que tienen otra configuración y cuando lo pegas aquí aparecen y se hace todo un desorden. Y entonces ahí es donde se va mezclando todo. Entonces esto borramos, ¿ya? ¿Sí? Y listo, miren, lo vamos a hacer todo así. Agarramos todo esto, todo la parte de su marco teórico, la fundamentación teórica, y le colocan aquí, este de aquí, el que dice título 2, dice, ¿no? Entonces ya está. Ahora lo vamos a clasificar por dimensiones. El turismo era la dimensión 1. Luego los demás, a ver, vamos a ver aquí. Aquí veremos. Los demás, hasta políticas, todo esto serán las subdimensiones de turismo. Entonces aquí, ya, aquí en esta parte, ya, hasta aquí vamos a ver. ¿Esto cómo ha copiado? A ver, vamos a ver, espérame un momento. Creo que ha copiado desordenado. A ver, vamos a ver. Ya. Lo borraremos. Y enter le damos. Volvemos a hacer esto. Aquí. Solamente vamos a copiar esta parte. La primera dimensión con sus subdimensiones vamos a copiar. Copiamos, ya saben, pegado especial. Ahí está. Y miren, directo lo voy a colocar esto como título 2. Este sería. O sea, sería de dimensión 1. Ahora lo demás, a ver, creo que voy a copiar todo. Esperen un momento. Copiar. Esto mejor voy a usar. Ahora sí. Pegado especial. Texto sin formato. Ahí está. Ahora sí. Este es de la dimensión 1. Se podría llamar como el capítulo. Ese es el de nivel 1. Entonces este va a ser de nivel 2. Que sería este que dice título 2 aquí. ¿Ya? Le quitamos el número. Listo. Ahora todo esto de acá sería de nivel 3 ya sería. Que son las subdimensiones de turismo, ¿no? Entonces sería aquí. Título 3. ¿No? Entonces ya está. Ahí está. Definiciones conceptuales. Esto va junto, creo. Ahí va, ¿no? Y así. Así van ordenando esta parte, ¿ya? En este caso del fundamento teórico. Esto igual va junto, ¿sí?
Ahí va, ¿no? Entonces lo mismo pueden hacer con esto de acá. Copiamos. Y aquí está, lo pegamos. Nuevamente, les vuelvo a recalcar, esta era la segunda dimensión, entonces va a ser de nivel 2, ¿no? Ahí está. Hay que borrar este número. Y todo lo de aquí abajo ya sería de nivel 3, que es las subdimensiones de esto, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Esto, así, ya está. Entonces, a medida que vayamos aumentando, aquí ya podemos colocar el índice incluso. Está agradecimiento, índice aquí. Nos vamos a referencias y aquí dice tabla de contenido. ¿Ya? Entonces le colocamos en el formato que ustedes deseen. ¿Ya? Entre estos dos puede estar. Ahí está. Este formato no se ve muy bien. Ya, vamos a probar el otro. A ver dónde está. Y lo voy a colocar esto más pequeño. Ahí está. A ver. Este es mucho mejor. Ya es el segundo, tabla de contenidos. Ya, miren, está ordenadito. Ya. Y como les mencionaba, aquí en el capítulo 2, miren, ya está. Turismo, aquí está. Inclusive puedes hacer control y clic aquí y te va a llevar a la página. En este caso la página 2, ahí está, ¿no? Y esto te facilita también hacer una navegación. Aquí vas a vista, panel de navegación y desde acá ya puedes ir a los títulos que quieras, a los objetivos, la justificación, etcétera, ¿no? Es muy importante eso, ¿ya? Entonces, de esa manera ya ustedes están viendo cómo tienen que ir ordenando su documento, los títulos ya van colocando aquí. Si desean aumentar un título aquí, no hay ningún problema, qué sé yo, clasificación, algo así, ¿no? A ver si en mayúsculas voy a colocar aquí. Clasificación, ahí está. Entonces va a ser de jerarquía, qué sé yo, tal vez es de jerarquía 4, entonces aquí, ahí está, ¿no? Si no era de jerarquía 4, es de jerarquía 3, se cambia todito automático, cambia aquí, ¿no? Entonces, de esa manera tienen que ir ordenando esto, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte, ¿ya? Como les recalco, eso se está grabando y va a ser subido a la plataforma, tanto para YouTube como en Google Drive. Muy bien, ¿ya? Entonces, para la fundamentación teórica, como se mencionaba en la diapositiva, todos los conceptos que se manejan acá tienen que estar referidos, ¿ya? En este caso, eh, al tema que estamos realizando, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algunas cosas muy importantes que les va a servir. Por ejemplo, vamos a imaginar, ¿ya? Aquí me voy a colocar el título. Referido a lo que estamos haciendo, ¿no? A ver aquí. Miren, tengo un texto abierto aquí. Este es el calidad del aire, ¿ya? Aquí, a ver, vamos a colocar, vámonos a un título. Aquí, la página 35 vamos a ir. Pues creo que me pasó, a ver, ¿dónde está? 35. A ver, aquí vamos a ver algunas cosas. Cosa de momento. Esto habla sobre los modelos, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, clasificación de modelos, ¿ya? Aquí vamos a colocar, entonces, qué sé yo, calidad del aire. Segunda puede ser aquí, modelos. Modelos matemáticos puede ser, ¿no? Aquí, qué sé yo, puede ser clasificación.
de modelos matemáticos, así, ¿no? Y aquí adentro podemos colocar de la siguiente manera. Los modelos físicos, así podemos colocar, vamos a ampliar esto un poquito así de la siguiente manera, ¿ya? Esto lo voy a hacer como un ejemplo rápido, ya vamos a tomar de esta lectura lo más importante, ¿ya? Por ejemplo, aquí los modelos físicos, ¿ya? Tratan de obtener representaciones globales o parciales del fenómeno, ¿ya? Entonces así vamos a colocar aquí. Los modelos físicos son aquellos, así voy a colocar, que tratan de representar un fenómeno en específico, algo así, ¿ya? ¡Tum! Antes del punto, aquí viene lo importante, ¿ya? Estoy haciendo un pequeño ejemplo de cómo se puede ir extrayendo, ¿no? Obviamente, esto si lo dejo así, esto ya es plagio, ¿no? Si voy pasando, esto ya es plagio. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es colocar la referencia bibliográfica, ¿ya? Entonces, para que ustedes no lo hagan de forma manual, aquí hay un instrumento muy importante que dice, en la pestaña de referencias, dice, aquí insertar cita, dice, ¿ya? Le hacen clic y aquí dicen agregar nueva fuente, ¿ya? Entonces vamos aquí al documento, ¿ya? De ser posible, la página 192 es, ¿ya? Aquí vamos a colocar, vamos a recordar las páginas 192. Entonces vamos al inicio, ¿ya? Normalmente tenemos que buscar la ficha bibliográfica, ¿ya? Aquí está el título, calidad del aire, ¿ya? Y los autores están aquí. Lo único, algunos libros no traen el año, ¿ya? Ese es el otro problemita, pero vamos a ver. Para el ejemplo vamos a colocarle uno, ¿ya? Entonces aquí, miren, este es un libro, para comenzar es un libro, ya está aquí. Miren, puedes citar libros, secciones de libro, artículos científicos, informes, sitios web, medios electrónicos, grabaciones de sonido, etcétera. Ya cada uno tiene su formato, solamente le haces clic y aquí te pide, por ejemplo, para la grabación de sonido, qué datos te pide, ¿no? Título, año, ciudad, compositor, etcétera, ¿no? En nuestro caso es un libro. Vamos a la parte de autor. En la parte de autor colocamos clic aquí en editar, ¿ya? Y aquí dice apellidos. Vamos a ver, aquí está. El primer autor es Porta y el nombre es Andrés, ¿ya? Entonces aquí colocamos Porta. Si no me equivoco, Andrés es con acento aquí. Andrés, así. Si hay otro autor, agregar. Y si no, le colocamos aceptar, ¿no? Entonces aquí agregar. Segundo autor, Sánchez sería el apellido, ¿ya? Y aquí sería Erika Yanina, sería, ¿no? Erika, así. Yanina, segundo nombre. Hay un autor más, creo, así que agregarle ponemos, listo. ¿Ya? En este caso, Esteban Colman Lerner. ¿Ya? En este caso tiene aquí los dos apellidos, aquí vamos a colocar así. Lerner, ahí está. Esteban, su nombre. Agregar, aceptar, y ahora vamos con el título, ¿ya? El título es calidad del aire, monitoreo y modelado de contaminantes atmosféricos. Así, todo esto es, ¿no? Así copiamos esto y lo pegamos aquí. Monitoreo y modelado de contaminantes atmosféricos. Así. Efectos en la salud pública, ¿ya? Entonces esto, así, listo. Como les menciono, este texto no tiene año, ya lo he buscado en toda su ficha. Ya vamos a darle un año aquí para que se entienda el ejemplo. 2020. ¿Algún dato más? Esto es en la Universidad Nacional de Plata. Universidad de La Plata, dice, ¿no? ¿Ya?
Aquí esto, aquí vamos a colocar. Si se tiene la ciudad, se coloca la editorial aquí también. Y si deseas colocar más campos, aquí está. ¿Ya? Aquí está el país o región, editorial, volumen y más características que esto se puede colocar. Página 192, si no me equivoco. ¿Ya? Y listo, ya está. Con todo eso le colocan aceptar. Y ahí está. Ya aparece. ¿Ya? Entonces aquí está el estilo. Aquí arriba. ¿Ya? El estilo, miren, aquí está, por ejemplo, en IEEE, en ISO 690, etcétera. Pero a nosotros, en este documento, nos están exigiendo en ACPA. ¿Ya? Y aquí está. ¿Ya? No sé, el paquete de ustedes, aquí, por ejemplo, en el mío está en sexta edición. ¿Ya? De ser posible, eh, esperemos que ustedes tengan en sus paquetes la de séptima. Mi paquete aquí de Word es el del 2019. Tal vez es por eso también, ¿no? Entonces, de esta manera se coloca, ¿ya? Y si necesitas volver a citar el mismo, qué sé yo, aquí, en modelos matemáticos, ya aquí está el párrafo que es escrito, y aquí mismo ya está en tu base de datos. Solamente le haces clic y ya está. Si necesitas citar un nuevo autor, aquí dice nueva fuente. Es libro, es tesis, proyecto, etcétera. ¿Ya? Entonces, de esa manera se realiza. Entonces, una vez terminado todo el documento en esa parte, nos vamos aquí a lo que es bibliografía. Ya, vamos a colocarlo esto en una página diferente. Ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos a donde dice bibliografía. Y ahí le colocamos el primero. Este es formato bibliografía, este es formato referencias, trabajos citados, etcétera, ¿no? Entonces, lo vamos a colocar como esto. Clic, le hacemos. Miren, ya está. Si tienes 50 autores, los 50 van a aparecer aquí. ¿Ya? Esa es otra ventaja de la automatización de documentos. Si en este momento añado yo otro en el documento, o añado unos 10 más, entonces aquí hago actualizar cita y van a aparecer los 10 más en el orden correspondiente. Lo único que hay que hacer es quitar esto de aquí, capítulo 5, esto así, y ya está. ¿Listo? Ya está entonces. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Muy bien, todo claro entonces, ¿ya? Entonces, nos vamos aquí al índice. Esto aparece, ¿ya? De ser necesario, ustedes lo pueden, en este caso, borrar. A veces se desconfigura, ¿ya? Entonces, como no es un título, entonces lo colocamos así y ya. Este es el que sí tiene que aparecer. Le dan clic aquí y borran. Aquí clic el cursor al inicio de índice y lo borran. Así tiene que estar. Lo centrean y miren, voy a actualizar esto. Así. Miren, ya aparece la palabra índice. Por ejemplo, aquí falta esto de agradecimiento, tiene que aparecer todo aquí, ¿ya? Entonces, miren, aquí abajo ya debido aparecer inclusive bibliografía. ¿Ya? Entonces, control, clic, y miren, ya me lleva a la parte de bibliografía, ¿no? Les vuelvo a recalcar, es la mejor manera en la que puedes trabajar un documento. 30 páginas ya es demasiado, ¿no es cierto? Si vas a añadir, qué sé yo, unas 20 citas bibliográficas, si tienes que borrar una, entonces vas a tener que estar modificando manualmente esto. Si tienes que aumentar otras, vas a tener que estar viendo el orden en el que vas a hacer todo eso, ¿no? Entonces esto lo borro de aquí, esto ya no me sirve. Así, ¿no? Entonces es una forma de automatizar esa parte. ¿Listo? Entonces, algo más que me estoy olvidando en esta parte. Ya. Por ejemplo, solo estoy utilizando como ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Alguna gráfica, alguna figura por aquí. Esto.
Deben recordarse de esto, por ejemplo, ¿no? El modelo gaussiano, ¿no? Entonces el esquema en forma de pluma, ¿no? Esto igualmente de la misma manera no se puede copiar y pegar alegremente, ¿no? Entonces en el fundamento aquí, por ejemplo, en los modelos, aquí está, aquí. Lo vamos a pegar. Lo acomodamos ya de la manera correcta. Normalmente los objetos se colocan sin espacio para que estén mejor acomodados, ¿ya? Y si es un esquema así, le puedes colocar un marco, por ejemplo, aquí así, ya, para que esté mejor. Entonces, ¿qué se hace? Esto, por ejemplo, no, yo no lo he realizado, así que primero que nada tengo que darle una referencia, ¿no es cierto? De dónde se ha sacado, ¿ya? Pero eso enseguida lo vamos a hacer. Lo primero, esto es un objeto, ¿ya? Entre los objetos, ¿qué tipo de objeto es este? Es una figura, ¿ya? Entonces, por eso ahí arriba hay índice de figuras, tablas, cuadros, etcétera, ¿ya? Entonces, en la parte de figuras entran, por ejemplo, estas imágenes. Entonces, hacemos clic derecho y aquí dice insertar título, ¿ya? Entonces, buscamos aquí donde dice rótulo, buscamos si hay figura. Aquí en mi caso tengo figura, dice. Miren, cambia, ¿ya? Si no hay, aquí dice nuevo rótulo y escriben la palabra figura y le dan a aceptar y va a aparecer, ¿no? Entonces aquí colocamos figura 1. Vamos al dibujo. Entonces esto es esquema de una pluma gaussiana. Aquí vamos a colocar. Así, ¿no? Normalmente en el formato APA, ¿ya? Las figuras, el título lo llevan debajo del objeto, ¿ya? Entonces aquí tiene que estar, ¿ya? Entonces, eso es todo. Lo colocamos a aceptar y aquí está, ¿ya? Si coloco una figura aquí después, ya va a decir automáticamente figura 2. Coloco una figura aquí arriba o en otro título de arriba, esto se va a convertir en figura 2 y el otro va a ser figura 3 y así sucesivamente, ¿no? El formato de este título, si ustedes ven aquí en estilos, aquí está. Este es descripción, dice, ¿ya? Entonces le doy enter aquí y voy a presionar esto que dice descripción. Y a ver, vamos a configurar esto, a modificar así. Esto que estoy modificando les voy a pasar, ¿ya? Para que lo manejen directamente. Aquí centrado. Entonces aquí ya tiene que venir fuente, 2 puntos, ¿ya? Entonces tenemos que colocar aquí, miren, descripción, referencia, aquí está. Insertar. Y ahí está. Listo. Ya está. De esa manera se trabaja entonces los objetos que son figuras, son imágenes, esquemas, todo va en figuras, ¿ya? Alguna vez he visto utilizar lo que es la palabra ilustración, pero no sé si aplica para APA, ¿ya? Pero en figuras entraría todo lo que son gráficas, cuadros, esquemas, todo entraría ahí, es una figura, ¿ya? Ahora lo más importante viene acá. Vamos a la parte de figuras. Vamos aquí. Pues creo que me pasé. Viene después del índice general. Creo que no hemos colocado. Aquí entonces tenemos que colocar, ¿ya? Aquí vamos a colocar índice de figuras. Enter. Y aquí colocamos insertar tabla de ilustraciones. Dice. Clic hacemos. Y aquí buscamos. ¿Qué queremos? El índice de figuras, de tablas, etcétera. Aquí queremos el de figuras. Clic le hacemos. Aquí hay algunas opciones que ustedes pueden ir viendo, ¿ya? Pero debido al tiempo no voy a poder tratar de explicarles todo, ¿ya? Pero suficiente que escojan los objetos que quieran mostrar en ese índice y aceptar. Y miren, si hubieran 20 figuras, todo va a aparecer aquí, en lista va a aparecer, ¿no? En lista va a aparecer. Ahora, este título, de la misma manera, miren, tiene que estar en el
en de nivel 1. Solamente que lo borro esto porque no tiene que decir capítulo. Porque el capítulo 1 está abajo, ¿no? Y listo, ¿ya? Entonces al índice me voy y si le hago clic, actualizar, y aparece índice, también aparece índice de figuras, ¿ya? De esa manera, entonces, eh, si vas a aumentar más figuras en tu trabajo o vas a borrar figuras, lo único que tienes que hacer antes de cerrar el trabajo es colocar aquí, clic derecho y actualizar campos y todo se va a actualizar. Va a eliminar las figuras que has borrado, va a añadir las figuras que has incluido en el trabajo, ¿no? Y aquí está la página y todo eso. No sé si hay alguna pregunta. Ya, con esto casi ya estaría todo. Tal vez faltaría. Tablas. Ya. Entonces vamos en el mismo título. Aquí colocamos Enter. Ya. No sé si habrá una tabla aquí, etcétera. Si no hay tabla, vamos a hacer. Estos toditos son figuras. Estas gráficas que ven son figuras, ¿no? Aquí hay una tabla. ¿Ya? Debido al tiempo, yo solamente lo voy a copiar así, pero esto tendría que transcribirse de forma manual, ¿ya? Pero vamos a hacerlo así, aquí. Pegado especial, siempre colóquenlo en MetaArchivo mejorado, esa imagen no son pesadas, son livianas, ¿ya? Entonces, como les vuelvo a recalcar, esto tiene que estar transcrito en una tabla, ¿ya? Entonces, debido al tiempo, en mi caso solamente vamos a hacerlo así, ¿ya? Ahora, ¿qué es una tabla? ¿Ya? Una tabla son las celdas, es el objeto cuyas celdas tienen números, ¿ya? Cuando son cuadros, esas celdas tienen puro texto, ¿ya? Aquí en este momento lo principal son estos números, entonces de hecho esto ya es un objeto de tipo tabla, ¿ya? Entonces aquí colocamos clic derecho, insertar título, y buscamos. Miren, cuando está de figura, ya automático ya he puesto figura 2 porque está la figura 1 aquí, ¿no? Pero como no es figura, vamos aquí, tabla. ¿Ya? Colocamos el título de la tabla. En este caso, valores de las constantes ACD. Aquí vamos a colocar para ganar tiempo, ¿ya? Aquí. Así vamos a colocar. Como ejemplo estoy colocando, ¿no? Ahí está. Aceptar. En la parte de arriba va, ¿no? Eso ustedes ya lo tienen que ver. El título para una tabla va en la parte de arriba. Enter. Ya saben, aquí abajo hay uno que dice descripción. Aquí con eso tenemos que colocar fuente. Fuente, 2 puntos. Estamos usando el mismo texto, ¿ya? Así que colocamos aquí, clic, listo. ¿Ya? Si tú has modificado esta tabla, ya no es la misma, pero has usado esos datos, aquí tiene que decir elaboración propia basada en, así, lo que has hecho, ¿no? Entonces, de la misma manera, si agregas una tabla arriba, esta ya va a ser la tabla 2. Si agregas aquí una tabla, esa va a ser la tabla 3, etcétera. Todo se enumera automáticamente, ¿ya? Entonces utilizaremos la vista, aquí panel de navegación, y nos vamos hasta el índice, aquí. Debajo de índice de figuras, en la siguiente página, aquí. Aquí vamos a colocar índice de tablas. ¿Ya? De la misma manera, vámonos a inicio, agarro esto y tiene que estar en este caso, jerarquía de título 1. Borro y ahí está. Entonces aquí abajo voy a colocar referencias, insertar tabla de ilustraciones y busco. Miren aquí directo ya ha salido tabla, ¿no? Ya tenemos el de figuras, ahora necesitamos el de tablas. Aceptamos y ahí está, ¿no? Indica el objeto, el número del objeto, el título del objeto y la página donde se encuentra, ¿no? De la misma manera, esto ya lo he vuelto como título, entonces me voy al índice, actualizar, y miren, ya aparece índice de figuras, índice de tablas, ya, etcétera, etcétera.
Bueno, creo que eso es todo lo necesario para que ustedes lo realicen de manera rápida su documento, para no estar haciendo nada de forma manual, ¿ya? Ecuaciones no creo que sea necesario, ¿ya? Pero es lo más importante. Lo mismo se hace con cuadros, ¿ya? Si tienen cuadros, ya saben, la definición de cuadros son las celdas, objetos cuyas celdas tienen, en este caso, netamente texto, ¿no? Entonces eso es lo que va ahí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muy bien. Una consulta, ingeniero, perdón. Adelante, adelante. ¿En las tablas es definido algún tipo de líneas, grosor o el color? Esa duda, perdón. Ah, ya. Utilicen la normal. En este caso no hay una definición, pero utilicen esta normal que aquí aparecen en estas, ¿no? Estas. Ya, eso, nada más. Para que no haya confusión si son de un tipo de grosor, ¿no es cierto? O de algún tipo de color. Utilicen esas, las que salen por default de ahí de insertar tablas, ¿no? Ya sea para cuadros o tablas. Gracias. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Muy bien. Bueno, espero que haya sido muy provechosa esta parte, porque, bueno, es la parte tediosa, ¿no? Que hay que hacer. Aquí, por ejemplo, me estoy olvidando borrar esto. No se olviden de hacer una revisión final antes de entregar el documento, ¿no? Ahí está. Bueno, ya tienen todas las herramientas para la parte del formato del informe, la organización, tanto para tablas, índice general, bibliografía, etcétera. Ya está todo. Entonces, vámonos aquí, ¿ya? Vámonos a ver el marco metodológico, ¿ya? Vi que en esta plantilla, por ejemplo, esta es la plantilla que nos ha proporcionado la licenciada Kisbert. En esta plantilla no hay la parte de marco metodológico, ¿ya? Pero por si acaso, yo les voy a explicar cómo se hace la parte del marco metodológico, porque al final, como les mencionó, son 3 tipos de monografías, ¿no es cierto? Ya les había mencionado en la anterior clase. La primera es el de revisión bibliográfica. Yo les aconsejo que hagan ese, ¿no? Para no complicarse y lo entreguen de manera rápida también, ¿no? Ya estaría casi, ¿no? Entonces, el que sí necesita marco metodológico es la monografía de tipo de investigación, ¿no? Eh, sí o sí necesita. Todos los tipos de monografía tienen, pero aquí en la plantilla que me ha proporcionado la licenciada no tiene, pero voy a hacer una breve explicación también de eso, ¿ya? Entonces les recomiendo que hagan el primer tipo para que sea sencillo también para ustedes y lo hagan de manera rápida. Pero haremos una explicación general y rápida, ¿ya? Entonces, una vez que hayan hecho el marco, en este caso teórico, que es el marco conceptual, ya saben cómo ordenarlo, ya saben todas las herramientas. Ahora vamos a ver el marco metodológico. Eh, ¿Cuál es la misión del marco metodológico en una monografía? ¿Ya? En este caso, describe, aquí está, y justifica el enfoque. ¿Ya? Te explica qué es lo que va a hacer, como la palabra literalmente indica, ¿no? La metodología, qué es lo que vas a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas vas a utilizar? ¿Qué tipo de investigación vas a hacer? Etcétera, ¿no? Entonces, esta parte también, aquí he colocado algunos ejemplos con los que pueden iniciar la redacción, ¿ya? Entonces, a ver, veamos. Por ejemplo, el marco metodológico para una monografía de revisión, ¿ya? Entonces, este marco metodológico se centra en el proceso de búsqueda. Como les había mencionado, una monografía de revisión es más que todo una revisión exhaustiva de información sobre el tema que estamos abordando, ¿no es cierto? Ya se refiere al proceso de búsqueda, la selección, análisis y síntesis de la literatura, ¿ya? Entonces, hay que considerar lo siguiente para el marco metodológico de una monografía de revisión: el tipo de investigación,
y las etapas metodológicas. Entonces, el tipo de investigación, solo hay uno para la monografía de revisión y es el tipo de revisión, ¿ya? Entonces, este tipo de revisión se divide en tres, ¿ya? La revisión narrativa, ¿ya? Entonces, acá es como una especie de que estás contando de qué literatura has revisado, ya que de los temas, del tema en específico que se está investigando, ¿ya? El otro es el de revisión sistemática, ¿ya? En este caso, se tiene que hacer una revisión exhaustiva, ¿ya? Para identificar y analizar y sintetizar la literatura relevante, ¿ya? Y el último que es metaanálisis, ¿ya? Utiliza técnicas estadísticas. Esto no lo vamos a hacer, ¿ya? Para poder, en este caso, si se tiene en esa revisión bibliográfica datos, se puede indicar qué técnicas estadísticas se va a utilizar para procesar esos datos, ¿no? No se va a hacer eso, ¿ya? Solamente entre la narrativa y la sistemática, esos dos simplemente, ¿ya? Entonces, habíamos revisado el tipo de investigación, ¿ya? Es el de revisión y entre estas dos, la narrativa y la sistemática. Luego vemos lo que es las etapas metodológicas, ¿ya? En este caso, las etapas metodológicas, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Netamente es búsqueda de bibliografía, ¿ya? En este caso, esa búsqueda se hace el análisis, la síntesis de la información y una evaluación, ¿ya? Lo primero, la búsqueda. Aquí, ¿ya? La búsqueda. En este caso, describes, ¿ya? Las fuentes, de dónde has conseguido la información, ¿ya? También en la parte de la búsqueda tienes que explicar qué criterios has utilizado para añadir cierta literatura, para excluir otra literatura, etcétera, etcétera, ¿ya? En el análisis y síntesis de la información, aquí solamente tienes que explicar, en este caso, qué has analizado, cómo se ha organizado esa información, ¿ya? La otra es las técnicas de síntesis, ¿ya? En este caso, cómo se llevó a cabo la síntesis de los datos, cómo has ido recabando esos datos, ¿ya? Y aquí está la evaluación crítica de la literatura, ¿ya? Aquí le das una valoración de calidad a esa información bibliográfica. También tienes que ver, en este caso, las tendencias, ¿no? Las tendencias emergentes de la literatura revisada. Entonces, para poder explicar lo anterior, aquí está un ejemplo, ¿ya? El ejemplo tiene que ver, en este caso, con el título que estábamos estudiando anteriormente, Impactos ambientales del turismo en Bolivia. Primero, el tipo de investigación, ya saben, miren, aquí está la redacción. Ya pueden utilizar esto mismo, ¿ya? En base a esto pueden hacer. Obviamente no copiar, ¿no? Pero en base a esto, este es un ejemplo en lo que se pueden basar, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, en esta monografía se ha llevado a cabo una revisión sistemática, dice, ¿ya? De la literatura existente sobre los impactos ambientales, etcétera. Entonces, este enfoque permitirá identificar, analizar, sintetizar, etcétera, 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 ¿ya? Luego, una vez que hayas hecho esto va, ojo que esto ya va así, tal cual como está. Tipo de investigación aquí tendría que estar, ¿ya? Vamos a hacer, a ver, vamos a colocar aquí. Marco metodológico. Enter. El primer título, como está aquí, dice tipo de investigación, ¿ya? Así. Tipo de investigación. Enter. Y aquí comienzas con la redacción esta de acá, ¿ya? Esta monografía se ha llevado a cabo una revisión sistemática, que es el tipo es una revisión, ¿no es cierto? Aquí está, volveremos por favor, lentamente voy a ir, aquí está, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí está, revisión, ¿ya? Revisión sistemática, eso está utilizando,
¿ya? Está diciendo que ha utilizado, ¿ya? Aquí está, ¿ya? Una revisión de tipo sistemática, ¿ya? Y aquí explica un poco sobre lo que es esa revisión sistemática, ¿no? Entonces, eso iría aquí, en tipos de investigación. Después, en este caso, etapas metodológicas, eso tendría que venir aquí. Clic aquí en jerarquía 2, etapas metodológicas. Ahí está, ¿ya? Entonces, eso tendría que venir aquí. ¿Ya? Entonces la redacción comienza de la siguiente manera. En esta monografía se han seguido las siguientes etapas metodológicas. Primero, búsqueda bibliográfica. Entonces eso anotamos aquí, de jerarquía 3 serie. Así, corregimos esto y listo. Ahí iría esta redacción, así tendrían que comenzar, ¿no? Se ha realizado una exhaustiva búsqueda en base a datos académicos, etcétera. Google, Schoolbar, qué motores de búsqueda ustedes utilizarán, entonces eso tiene que venir aquí. Así de simple la redacción, ¿no? Ojo, no están viendo aquí una plana entera, etcétera, ¿no es cierto? Solamente tienen que explicar cómo se ha realizado la búsqueda, qué motores de búsqueda has utilizado, etcétera, ¿no? El otro, análisis y síntesis de la información. ¿Ya? Aquí colocamos de jerarquía 3. Ahí está. ¿Ya? Entonces colocan aquí. Miren, como el ejemplo, los estudios seleccionados se han sometido a un análisis crítico, organizado de información identificada por categorías temáticas, etcétera. ¿Ya? Entonces, así solamente tienen que colocar esto, ¿no? En esta parte de análisis y síntesis de información. Luego viene la evaluación crítica de la literatura. Sigue siendo aquí de nivel 3. Literatura. Así. ¿Ya? Entonces aquí como en el ejemplo, así está iniciando la redacción. Se ha evaluado la calidad de los estudios, incluidos los términos de metodología, relevancia y credibilidad. O sea, ha ido clasificando cuáles le sirven, ¿no? ¿No es cierto? Qué textos han sido útiles, etcétera, ¿no? Se han identificado patrones de discrepancia y brechas de investigación existente, ¿no? Entonces, simplemente tienes que hacer una crítica, ¿ya? Una síntesis así corta de todo de toda la literatura que has investigado para esta parte, ¿no? Así como está en el ejemplo, ¿ya? Entonces, así de simple, ese es el marco metodológico de una monografía de tipo de revisión bibliográfica. ¿Ya? Aquí simples párrafos, aquí como han visto en el ejemplo, aquí y aquí. Si tienen referencia bibliográfica, ustedes ya saben qué hacer, referencia, aquí cita, etcétera, ¿no? Así de esa manera. No sé si hay alguna pregunta, si simple tiene que ser el marco metodológico para la monografía de revisión. No es nada, como les menciono, tal vez ni debería estar como marco metodológico, ¿ya? Pero por si acaso les estoy explicando esto, ¿no? Bueno, entonces pasamos a lo que es la monografía para la monografía de tipo de investigación, ¿no? Marco metodológico para la monografía de tipo de investigación, ¿ya? Esto es este marco metodológico es de tipo tesis, ¿ya? Justamente por eso les mencionaba, tal vez no sea aconsejable para el tiempo que tenemos, ¿ya? Yo les aconsejo que hagan esto, monografía de revisión de algún tema de lo que hemos hecho, ya, de lo que ustedes han hecho en las 4 líneas de investigación que se ha hecho en, en el diplomado, ¿no? Las 4 líneas de investigación, ya saben, los 4 módulos que han tomado ustedes, han pasado, ¿no? Entonces, en este caso, para la monografía de investigación, se consideran los siguientes puntos. Estos puntos: enfoque de investigación,
el tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, ¿ya? Todo esto, a ver un momentito, todo esto tendría que ir en vez de esto, ¿ya? En vez de todo esto. Así se los voy a colocar, ¿ya? Depende de ustedes cómo lo harán. Esto es para monografía de tipo, monografía de revisión. Así lo vamos a colocar. Ahora, si van a utilizar la monografía de investigación, estos puntos tienen que estar. Voy a pegar. Ahí están. Edito un poco. Esta monografía de investigación ya tiene que estar esto de aquí. Todo esto tiene que estar. Selecciono eso y coloco aquí de jerarquía 2. Clic, listo. Enfoque de investigación, así. Tipo de investigación, así. Borro esto, así. Esto tendría que estar. ¿Ya? Entonces, en este momento vamos a explicar así brevemente. ¿Ya? Les vuelvo a recalcar, esta monografía de investigación es estilo tesis, ¿no? Entonces, en el enfoque de investigación se tiene que especificar, ¿ya? En este caso, ¿qué ha pasado? Un ratito, ahí está. Se tiene que especificar si el enfoque es cualitativo, ¿ya? Sabemos que el enfoque cualitativo son, en este caso, se realiza un estudio de forma, aquí está el término, ¿dónde está? No se cuantifica, solamente son, en este caso, criterios que se manejan en la parte cualitativa, ¿no es cierto? Así estoy tratando de buscar la expresión, pero eso es, se buscan criterios, ya, opiniones para realizar una investigación de tipo cualitativa. En cambio, una investigación de tipo cuantitativa ya se maneja datos, en este caso se procesan esos datos y en base a los resultados de los datos ya se obtiene las conclusiones para el trabajo, que es muy distinto a la parte cualitativa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como menciona acá, la información es más subjetiva, ¿no? Para la parte cualitativa. La cuantitativa es numérica, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, si estuvieran haciendo un tema de contaminación, en este caso del aire en la ciudad del Alto, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los datos que se tienen, un 90% de la población tiene problemas respiratorios, entonces esto ya ingresaría aquí, ¿ya? Ese 90% se ha hecho un análisis de los datos, ¿no es cierto? De la población del 100%, en este caso el 90% tiene problemas respiratorios, etcétera, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿ya? Que es muy distinto al enfoque cualitativo. También hay el enfoque mixto, que maneja ambos, el cualitativo y el cuantitativo a la vez, ¿ya? Entonces, esa parte, después de eso tendría que venir lo que es el tipo de investigación. ¿Qué tipo de investigación? Aquí es más específico que el de revisión. El de revisión solamente sería revisión bibliográfica, ¿no es cierto? Pero ustedes ya han visto ahí arriba que hay dos tipos, ¿no? La revisión sistemática, etcétera, que redunda en lo mismo, ¿ya? En este caso, la investigación exploratoria, ¿ya? En este caso, la investigación exploratoria busca temas que no se han abordado, ¿ya? Que no hay mucho de eso. Entonces, ese tipo de investigación se puede hacer. Obviamente no hay datos, así que la parte del marco teórico, inclusive en este caso, referencias, no va a haber mucho, ¿no? Luego, la investigación descriptiva, ¿ya? La investigación descriptiva trata de describir, analiza comportamientos o fenómenos, ¿ya? Qué sé yo, la contaminación del aire, o mejor dicho, la salud de los ciudadanos de la población del Alto en base a los contaminantes producidos por tal empresa en el aire, por ejemplo, ¿no? Así, ¿ya? En este caso,
la investigación explicativa, ¿ya? En este caso, busca relacionar una causa y un efecto, ¿no? En este caso, la causa sería, que sería la contaminación de una fábrica con gases de CO2, óxidos de nitrógeno, etcétera, ¿ya? Esa sería en este caso la causa, ¿no es cierto? Y el efecto sería la salud de la población alrededor, etcétera, ¿no? Entonces a eso se refieren estos tipos de investigación. El diseño de investigación. El diseño puede ser experimental y no experimental. Para las monografías normalmente son no experimentales, ¿ya? Porque la parte experimental son estudios que se llevan en un año, etcétera, ¿ya? Donde se recolectan datos y se van haciendo, se van procesando y se van mejorando eso, la técnica de muestreos, la técnica de resultados, todo se va mejorando hasta obtener respuestas confiables, ¿no? Entonces, por eso para la monografía es no experimental, o sea, tal vez pueden ser datos de entrevistas, encuestas, a lo mucho, etcétera, ¿no? Se necesita, el otro tema es la población y muestra, ¿ya? ¿Qué población ya se va a utilizar para el estudio? Y de esa población, ¿ya? ¿Cuál va a ser la muestra representativa? Las técnicas. Las técnicas se refieren a los métodos para recopilar datos, ¿ya? Por ejemplo, se tienen las entrevistas, encuestas, observaciones, análisis de contenido, etcétera, ¿ya? Los instrumentos. En este caso vienen a ser, qué sé yo, las guías de entrevistas, los cuestionarios, ¿ya? Las escalas de medición, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿ya? La calidad de servicio de transporte urbano en la ciudad de La Paz. Este ejemplito lo hemos hecho, ¿ya? Y aquí, obviamente es el título, ya eso tiene que ir arriba, ¿no? Aquí, un enfoque de investigación. ¿Cuál es la redacción? Esto tiene que ir, ¿no? Miren, dice, esta investigación se ha desarrollado desde el enfoque mixto, que integra elementos cualitativos y cuantitativos. Ya esto permitirá comprender, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí explicas, tu investigación va a ser cualitativa, va a ser cuantitativa, va a ser mixta, etcétera. Listo, pare de contar, ¿no? Después vamos a lo que es el tipo de investigación, a este otro, aquí, ¿no? En este caso, en el ejemplo dice, la investigación es descriptiva, ¿ya? El cual permite identificar y describir los elementos que componen la calidad del servicio, etcétera, ¿no? Entonces solamente tienes que justificar por qué estás utilizando este tipo de investigación aquí, como está haciendo el ejemplo. Después está diseño de la investigación. O sea, todo es explicar aquí. Como mencionaban, el concepto desde el marco metodológico es cómo vas a proceder para hacer para desarrollar tu tema, ¿no es cierto? Entonces aquí está. Entonces aquí estamos diseño de investigación, ¿ya? En este caso, como les había mencionado, como es una monografía, sí o sí tiene que ser diseño no experimental. Y explicas el por qué, ¿no es cierto? Después, población y muestra. ¿Cuál va a ser, en este caso, cuál va a ser la población primero? ¿No? La ciudad de La Paz, por ejemplo, que está publicando. Aquí pueden dividirlo así. 3, 6, 1, población. Aquí me voy, clic, aquí voy a hacer muestra, ¿ya? Entonces, aquí, una vez que ya tengan la población definida, la muestra, ¿cuál va a ser en este caso los grupos que vas a utilizar para hacer el estudio, ¿no? Luego va lo que son las técnicas aquí. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué ha colocado en el ejemplo. Dice, se ha aplicado las encuestas estructuradas. Aquí está utilizando la técnica de encuestas estructuradas, ¿no? Para recopilar datos cuantitativos sobre la satisfacción y percepción de los usuarios respecto a diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y aquí dice también, otra técnica que se ha utilizado es la entrevista estructurada, ¿ya? Entonces, dos técnicas se han colocado aquí, ¿no? Entonces, de esa manera, ya, ahora nos queda analizar lo que son los instrumentos.
Para este caso se utilizarán, dice, los cuestionarios. Ese es el instrumento, el cuestionario, ¿no? En este caso, guías estandarizadas para las entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, así de sencillo tiene que estar explicado, ¿no? Para si van a hacer una monografía de investigación, aquí todo eso lo que acabamos de explicar en base al ejemplo, ¿ya? Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muy bien. Bueno, les recalco, debido al tiempo, la monografía, hasta la parte de la metodología ya tienen que presentarme el día lunes, tal vez inclusive el domingo, el día lunes en clases ya podríamos, en este caso, la última clase va a ser el lunes, ¿ya? Y el día lunes vamos a hacer la parte de conclusiones y algunos tópicos más. Luego el resto de la clase ya podemos ver si ustedes ya tienen sus documentos para ver qué tal, cómo va, cómo están ya desarrollando su borrador, ya que la entrega del documento yo creo que está estipulado para el siguiente miércoles o viernes. Ya eso voy a coordinar con la licenciada para que ustedes ya vayan desarrollando. Como les menciono, monografía de revisión, ¿ya? 30 páginas, de acuerdo a la línea de investigación que van a hacer. Ya ustedes tienen, seguramente en cada una de las líneas les han entregado bibliografías, referencias, páginas de internet, etcétera. Entonces, en base a eso pueden hacer. ¿Ya? Después, entonces, está el último, que es la monografía de análisis de experiencia. Habíamos comentado que este tipo de monografía es más una narrativa, se explica alguna experiencia sobre el tema, ¿no es cierto? Si les había mencionado, esto también sería recomendable si ustedes ya están trabajando en el campo, ya, en el campo de calidad del aire, ya, en cualquiera de los temas que se han abordado en los módulos. Entonces, si tienen ya esa experiencia, entonces sería recomendable que hagan este tipo de monografía, ¿no? Y de la misma manera, ya como ustedes han visto, algunas cosas cambian, en este caso la metodología, ¿ya? Para la monografía de análisis de experiencia, en el marco metodológico se consideran los siguientes puntos: diseño del estudio, recopilación de datos, análisis de datos y consideraciones éticas. ¿Ya? Entonces esto lo copio y por si acaso aquí vamos a colocar monografía de análisis de experiencia. Si van a hacer eso, entonces tienen que utilizar esto. Traten de cualquier texto que copien, ya sea que estén haciendo en otro borrador ya su documento, pegado especial texto sin formato, ya para que no se modifique esto de aquí arriba. Hay veces que se modifica, ¿ya? Entonces eso va a ser contraproducente a la hora de que ustedes quieran formatear el documento y se va a desordenar todo, ¿no? Entonces aquí está diseño del estudio, recopilación de datos, análisis de datos, consideraciones éticas. Entonces esto sería, en este caso, los temas, los títulos abordados en el marco metodológico. Obviamente si borran lo demás, esto ya va a ser 3.1, 3.2, etcétera, ¿no? Eso ya, así, pero. Entonces, vamos con el primer punto, diseño del estudio, ¿ya? En este caso, no hay, en este caso, tipos de diseño de estudio, ¿no? Solamente aquí tienen que referirse al plan general, en este caso, a cómo van a hacer el diseño del estudio, ¿ya? En este caso, define cómo se abordará la pregunta de investigación, ¿ya? Y qué métodos se utilizarán para obtener información relevante, ¿ya? Entonces esto es importante, la pregunta de investigación aquí, esto y esto,
¿ya? En este caso, para el análisis de experiencia, el método, el diseño del estudio puede ser cualitativo, ¿ya? Porque al fin de cuentas se va a obtener información de la vivencia de los participantes, ¿ya? En este caso, como se mencionaba, la parte cualitativa es algo más subjetivo, ¿no es cierto? No es nada numérico, estadístico que nos pueda dar un resultado ya para concluir algo directo, ¿no? Entonces es algo más subjetivo. Entonces, debido a que se va a recuperar experiencias, ¿no? Para el tema. El siguiente punto, recopilación de datos, ¿ya? En este caso, ya en este punto se indica cómo se ha obtenido la información para la investigación, ¿ya? En este caso, ya aquí abordas, miren, las técnicas. Por ejemplo, obviamente, si se trata de experiencias, la principal técnica que se utilizaría son la de entrevista, ya sea a grupos focales o análisis de documentos, ¿ya? En esos tres campos, entonces, ¿ya? La entrevista puede ser a grupos focales o también puede ser análisis de documentos, ¿ya? Que se tenga de la experiencia, ¿no? Análisis de datos. ¿Ya? Aquí el procesamiento, vuelvo a recalcar, como es cualitativo, no se utiliza ninguna herramienta de estadística para obtener, en este caso, algún resultado puntual, ¿no? En este caso ya se hace un análisis crítico, ¿ya? En este caso, de las experiencias que se ha tomado, se va explicando, se va, en este caso, identificando en base al tema que se está desarrollando, se va identificando las diferencias y similitudes entre los entrevistados y los relatos, ¿no? Consideraciones éticas, ¿ya? En este caso, esto es más que todo para garantizar el consentimiento, ¿ya? Y la confidencialidad, obviamente, ¿no? De aquellos a los que se les va a entrevistar, los participantes, etcétera. Y lo más importante, aquí está el ejemplo, ¿ya? En este caso, a ver, el título de la monografía es La participación ciudadana en proyectos de desarrollo comunitario en el municipio de Toro Toro, Potosí. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con el primero, el diseño del estudio. ¿Qué se redacta ahí? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este ejemplo dice, se optó por un diseño cualitativo de diseño de investigación, como les había mencionado. No solamente se puede hacer diseño cualitativo acá, ¿ya? Y aquí ya está explicando por qué, para explorar a profundidad las experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va. Aquí, recopilación de datos, aquí, en esta parte. En el ejemplo comienza así, dice, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas y grupos focales, ¿ya? Entonces, como les había mencionado anteriormente, aquí tienes que mencionar, ¿ya? Las técnicas aquí que está utilizando, ¿no? Entrevistas, grupos focales, ¿ya? Y de esa manera vas a explicar por qué, ¿ya? Después, consideraciones éticas. Aquí. ¿Dónde está? Aquí. En este caso, la redacción comienza así. Se respetaron los principios éticos de confidencialidad, consentimiento de informado y respeto por la autonomía de los participantes, etc. Solamente tienes que explicar que tienes que, en este caso, mencionar de que todo se está trabajando en el marco de la confidencialidad, ¿no? Y bueno, eso sería en la parte del marco metodológico. Les menciono nada del otro mundo y tienen los ejemplos aquí ya para proceder. Ya son simples párrafos donde tienen que explicar el tipo de investigación, las técnicas, instrumentos, en base al tipo de monografía que están haciendo. Ya esto en color rojo voy a colocar.
para que ustedes vayan viendo cuál van a usar. Listo. Entonces, para la siguiente clase, para la última, dejamos esto: conclusiones, recomendaciones, algunos tópicos más que les voy a dar para que afinen sus documentos. Y lo más deseable es que, por favor, ya tuvieran para el día lunes hasta aquí, hasta el marco metodológico, ¿ya? Y ustedes tengan ya, les vuelvo a recalcar lo más, yo entiendo que todos ustedes están trabajando, están en sus ocupaciones, pero el lunes sería muy ideal, ¿ya? Que todos tengan su documento a la mano, o al menos ya lo suban a la plataforma. Ya voy a hacer una actividad en la plataforma, ¿ya? Tarea 2 va a ser ya hasta el marco metodológico. Entonces, hasta el marco metodológico lo suben y en la clase ya yo voy a abrir sus documentos acá, ¿ya? Dependiendo del tiempo que nos queda, ¿ya? Voy a ir diciéndoles: esto hay que modificar, esto más hay que hacer, así, ¿no? Entonces, hasta ahí, hasta el marco metodológico sería. Luego, ya para el día miércoles o jueves a más tardar, y ya tendrían que entregar el limpio. Ya ustedes ya tendrían que, una vez que el día lunes revise ya todos los borradores con ustedes, si alcanza el tiempo, ojalá que puedas revisar de todos ahí en esa clase. Entonces ya el día miércoles ustedes entregan la versión en limpio, ¿ya? La versión en limpio, todo estructurado, como ya les he enseñado hoy, en la parte de configuración, actualización de índices, actualización de la parte de bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, Inge, una consulta, perdón, tal vez aclaro alguna clase, yo entré tarde. ¿Cuánto tiempo tenemos para realizar la monografía, en sí, el documento en total? Como les explicaba, para el día lunes ya tendrían que entregarme el borrador hasta el marco metodológico. Y de acuerdo a lo que ha explicado la licenciada en la anterior clase, que está también en el video, hasta el siguiente miércoles ya tendría que estar el documento, aunque sea ya un borrador ya mejorado, la última versión de borrador, y así para que yo les diga: esto más hay que corregir, y luego ustedes ya tengan el limpio para esa semana ya, yo creo, ¿no? Perfecto, está bien. Un favor más, Inge. Por ejemplo, en mi caso, yo vi ayer muy tarde el mensaje y ya no podía subir la tarea uno, que era del título. Ya. Pero hoy con la explicación que nos dio, Ajá. por ejemplo, mi tema que yo pensaba era paneles solares como alternativa en las universidades de La Paz. Va a ser un poco de investigación y por el tiempo no creo que lo pueda realizar, ¿verdad? Entonces Ujú. tendría que cambiarlo. No sé si nos puede dar un poco más de tiempo para pensar eso y analizarlo. No te preocupes, estimado. De eso no hay problema, ¿ya? Solamente estoy subiendo una actividad, tal vez para que ya empujarles un poco más, para impulsarlos más, para que esto ya no se vaya arrastrando más semanas, ¿no? Pero el título, si ya lo tienes, por ejemplo, ahora, ya ve subiéndolo nomás, no tiene restricción o no se cierra la actividad, ¿no? La cuestión es que yo ya vaya impulsándolos para que vayamos ya culminando esto de la monografía y no sea algo que vayan ya perjudicándoles a ustedes con sus otras actividades más adelante, ¿no? Pero ve subiéndolo, no hay ningún problema, ya súbanlo. Lo Ya, importante. gracias, Inge, ese tema, porque hoy quería subir al mediodía, pero ya Ujú. no había para agregar más al foro, ¿no? Ah, ya, bien que me has dicho. Ya lo voy a modificar en cuanto cierre la clase. Ya lo voy a volver a abrir. ¿Ya? De eso no Gracias, hay ningún ingeniero. problema. Muchas gracias. Listo. Ya no hay ningún problema. ¿Ya? Más preguntas, más dudas que tengan. Ok, muy bien. Les vuelvo a recalcar a todos, por favor, para el día lunes sería bien ideal
Ya no importa si no han alcanzado a hacer el marco metodológico, pero si han hecho hasta el marco teórico, está súper. La cuestión es que yo revise y ya vaya viendo, sí, esto está bien, esto está mal, esto hay que rehacer, así, para aprovechar mejor la clase, ¿no? Como les mencioné en la siguiente clase, los primeros 15 hasta 20 minutos va a ser conclusiones, recomendaciones y listo. Lo demás va a ser lo que ustedes me han enviado. Ahí voy a compartirlo en pantalla y así esto hay que corregir, esto no, esto sí, esto no, esto sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la siguiente clase va a ser más ya como una especie de taller, tal vez, ¿no? Entonces, si nadie más tiene alguna consulta, este video más lo voy a subir. Por favor, seanme pacientes. Hasta mañana en la mañana, aunque sea, ya este video ya lo voy a subir tanto en YouTube y también en el Google Drive. Ya lo van a tener todo. Bueno, entonces, si no hay más consultas, yo me despido. Que tengan una buena noche y espero sus primer borrador para el día lunes. ¿Listo? Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.